Buenos días. Este es el primer video de la sección de formato, el segundo video de la serie general del módulo 5 de Excel. El objetivo de este video es hacer una introducción a las opciones de formato que nos da el programa Excel. Vamos a ver un poquito de cómo formatear texto en principio y después cómo cambiar el formato general de una celda. Para la segunda parte, que va a ser en el próximo video, vamos a dejar las opciones más complejas de formato, que son los formatos de contenido, son los formatos de moneda, porcentaje, número, texto y demás, y el personalizado, formato condicional y algunas opciones de vista. Pero bueno, para comenzar acá tengo abierto un libro, se llama el libro titulado Libro 2. Se puede ver el nombre del libro en la parte superior. Y estamos en la hoja 1 de este libro, que es la única hoja que tiene. Tenemos estos valores. En la columna A, fila 1, tenemos este texto que nos indica el número de cliente. Este es el comienzo de una tabla donde la idea es que los diferentes valores en la primera fila de la columna A hasta la G son los encabezados de nuestra tabla y debajo vamos a ir cargando para la primera columna el número de cliente, la segunda columna el apellido, nombre, documento, teléfono, cuenta y el número de cuenta. En primera instancia lo que uno puede observar es que en la celda A1 el número de cliente parece estar cortado, no se llega a ver todo el contenido de la celda. Como habíamos visto en el video anterior, lo que podemos hacer en este caso es doble clic en la barra de separación entre la columna A y la B, y al hacer eso automáticamente se va a ajustar el ancho de la columna para que se llegue a leer todo el contenido. En cuanto a el texto de los encabezados, es posible que nos gustaría que este texto tenga una fuente distinta. Desplegando en esta opción vamos a poder ver todas las posibilidades de fuente que tiene el programa. A medida que vamos recorriendo la lista, ven que se actualiza automáticamente en las celdas y podemos ir viendo cómo quedaría terminado al cambiar la fuente. Vamos a colocar esta fuente, por ejemplo. Con el desplegable de la derecha podemos cambiar el tamaño de la letra, que de nuevo también se actualiza automáticamente. Vamos a ver que a medida que aumentamos el tamaño, la altura de la fila en la que está este contenido se actualiza automáticamente y se hace cada vez más alto para que entre verticalmente el texto. No actualiza los anchos de las columnas como para que entre, pero sí los altos. El ancho lo vamos a tener que actualizar manualmente. Ahora vamos a ver cómo hacerlo de forma más práctica que seleccionar de a una las columnas. Vamos a elegir tamaño 14, por ejemplo. Y si seleccionamos todas las columnas desde la A hasta la G, para esto estoy seleccionando la columna A y mantengo apretado y arrastro hasta la columna G. Y nos paramos en cualquiera de las líneas divisorias entre las distintas columnas del rango y apretamos doble clic. Esto tiene como efecto lo mismo que habíamos visto recién, que habíamos hecho con la columna A, nada más que lo aplica a todas las columnas. Toman el mínimo ancho necesario para que se pueda ver el texto de todas sus celdas. Podemos también cambiar el formato del texto de los encabezados, poniéndolo en negrita o cursiva o subrayado. Podemos cambiar también el color del texto. Tenemos varias opciones de colores que nos ofrece
por default el programa, o podemos crear algún color en la opción de más colores. Esta opción, si la cliqueamos, nos abre un cuadro donde nos da varias opciones más de colores. Podemos seleccionar alguno de los que se encuentran acá, o incluso crear un color dando la combinación de rojo, verde y azul. Podemos también cambiar la alineación de tanto el texto como números. En este caso, como ven, al seleccionar la celda C1, la barra me dice general. Ese es el formato que tiene por default todas las celdas. En el momento en que uno carga un valor a la celda, el formato general lo que hace es dedicarse a reconocer y darle algún formato estándar al contenido. Si parece ser un texto porque tiene letras, Excel le da esta alineación hacia la izquierda. Si el contenido que empezamos a escribir es un número, el formato general le da una alineación hacia la derecha. Y demás, para distintos valores les cambia levemente el formato. Uno puede desplegar en esta opción y cambiar y forzar a Excel a que lea esto de la forma que uno quiere. Puede decirle, no, esto es un número, o es una moneda, o en particular, como en este caso, es un texto. Al hacer eso, en este caso no cambia absolutamente nada, porque ya la opción general lo estaba reconociendo como texto. Pero podemos ver que si nos paramos en la celda D2, esta celda cambia el contenido acá y dice que es un número. A esta celda fue editado el formato, yo en un momento previo, le cambié y le dije a Excel, esto es un número. Y como ven, tiene un formato particular porque usa puntos para separar los miles. Esa es una opción del formato número que nos permite indicarle a Excel que quiero separar los miles con puntos. Otro tipo de formato, vamos a ver en el video siguiente cómo llegar a eso, es el formato de esta celda, que como ven tiene una barrita entre dos números. O el formato de la celda G2, que aunque es un número, al igual que la celda D2, no está separada con puntos. Justamente, la celda G2 no aparece la opción número arriba. Uno puede decirle e indicarle a Excel si esto es un número, seleccionando la opción número. Y al hacer eso, Excel automáticamente le agrega la coma de los decimales y 2 dígitos decimales. Eso los vamos a poder cambiar con estos botones. Podemos o agregarle más dígitos decimales, cliqueando en este, o reducir la cantidad de dígitos decimales que queremos que se muestren con el otro botón. Para que aparezcan estos puntitos separando los miles, podemos apretar en estos 3 ceros, que nos dice justamente la explicación acá de Excel. Muestra el valor de la celda con un separador de millares. Y empiezan a aparecer ahora sí los puntos de miles, millones y demás. Vuelve a aparecer los decimales. Tendríamos que quitárselos otra vez si no queremos que aparezcan. Y si queremos cambiar la alineación de una celda particular, por ejemplo, queremos que el documento, en vez de estar orientado hacia la derecha de la celda, que quede en la izquierda, las opciones de alineación nos van a permitir hacer ese tipo de cambios. Por ejemplo, esta opción de alinear a la izquierda nos va a llevar el texto hacia la izquierda. El centrado nos va a dejar el texto en el centro de la celda y demás. Las opciones de arriba lo que hacen es orientarlo en la altura. Si yo cambio la altura de la fila en la que se encuentra el número de documento, o en realidad todo el contenido de la segunda fila, vamos a ver que todos los valores por defecto se van a la parte inferior de cada una de sus celdas. Y con estas opciones podemos decirle que queremos que el valor esté en el medio o arriba, dependiendo de la opción seleccionada. Esta opción de orientación nos va a permitir cambiar de qué forma se orienta el contenido de la celda dentro de la misma, o bien con un ángulo ascendente, en ese caso queda en diagonal, ascendente el texto o el número, o podemos
hacer que quede escrito verticalmente de varias maneras, e incluso tenemos una opción general que nos permite elegir un ángulo específico y demás. Este cuadro de formato de celdas que ingresamos acá tiene el contenido, ahora vamos a ver otras formas de ingresar, el mismo contenido que estos botones, por ahí con un poco más de detalle, y algunas opciones más que son las de borde y relleno que ahora vamos a ver. Voy a presionar Control Z ahora para volver atrás. Como vemos, vamos explorando los distintos cambios que fuimos haciendo. Y ahí volví a tener. Vamos a cambiar la altura de la fila 1. Y en vez de moverla manualmente, vamos a seleccionar con clic derecho la opción alto de fila. Y acá aparece el número 18, que es el alto de fila que tiene en este momento. Vamos a cambiarlo por 25. Y al clicar a aceptar, vamos a ver que el alto de las filas cambia. Y de nuevo, como antes, por defecto, todos los nombres están en la parte inferior de sus celdas. Vamos a centrarlos verticalmente y a centrarlos horizontalmente. Para que quede más claro que este rango son los encabezados de nuestra tabla, vamos a darle un color de fondo distinto. Para eso usamos este baldecito. Al cliquear en el desplegable del baldecito podemos elegir algún color para rellenar el contenido de la celda. Vamos a elegir este verde. Y para el resto de la tabla vamos a elegir un verde más clarito. Vamos a seleccionar un rango esperado para nuestra tabla y colocamos un verde un poco más clarito. Bien, el problema que tiene hasta ahora nuestra tabla es que es un poco difícil por ahí identificar las distintas filas. Llegado el caso, si, por ejemplo, la fila de cuenta se vuelve muy ancha por algún dato que tiene mucho contenido, vamos a ver que quizás teniendo muchos valores cargados en nuestra tabla puede llegar un momento en el que se haga difícil identificar a qué número de cuenta corresponde el teléfono, simplemente porque están muy lejos. Esto nos lo va a facilitar los bordes, nos va a permitir identificar las distintas filas y columnas más fácilmente dentro de una tabla. Para eso vamos a seleccionar un rango, como por ejemplo toda la tabla que tenemos acá. Y esta opción, si desplegamos, nos da todos los tipos de borde que nos permite el programa. Hay algunos predeterminados, como vemos acá, agregar un borde inferior. ¿Qué quiere decir eso? Cliqueamos ahí y ahora vamos a ver que debajo de nuestra tabla hay una línea negra que indica el final del rango que teníamos seleccionado. Si por ejemplo seleccionamos la opción todos los bordes, coloca líneas separando todas las celdas. Podemos seleccionar la opción borde de cuadro grueso y en ese caso genera un borde grueso alrededor de toda la tabla que se ve acá a la derecha y abajo. A la izquierda y arriba no se ve simplemente porque el libro recién empieza ahí. Si uno querría que se vean esos bordes también, habría que seleccionar toda nuestra tabla y moverla un lugar hacia abajo y un lugar hacia la derecha. Al hacer eso, como ven, se mueven todos los valores y los formatos, pero los anchos de las columnas se mantienen como estaban antes. Vamos a tener que reformatear todos los anchos de las columnas nuevamente. Por eso es recomendable que el trabajo en un principio decida el lugar donde va a generar su tabla en primera instancia y después recién empieza a generar el formato. Es generalmente lo último que uno hace, darle formato al archivo, simplemente porque no interactúa bien con el resto de los cambios que vamos a ver que se pueden hacer sobre una tabla. Pero bueno, vamos a seleccionar nuevamente las columnas y nos paramos en alguna línea divisoria, hacemos doble clic
y se acomodan todos los anchos para que se puedan ver. A la columna G le vamos a dar mucho lugar, por ninguna razón aparente. Y ahora vemos que se ven los bordes gruesos superior y el borde en la izquierda. Vamos a darle ahora un formato distinto a la línea que separa los encabezados del resto de la tabla. Vamos a seleccionar ese rango y le vamos a colocar el borde de cuadro grueso a este rango también. Vamos a ver ahora que aparece un borde grueso debajo del rango seleccionado. Si uno selecciona una sola celda y aprieta la opción borde de cuadro grueso, la celda seleccionada va a pasar a tener ahora un borde grueso. Si seleccionamos ahora todo el cuadro del contenido de la tabla, vamos a desplegar nuevamente las opciones de borde y vamos a ir a la última opción de todas, que es más bordes. En más bordes nos va a generar abrir este cuadro que contiene todas las opciones de borde. Acá sí tenemos este dibujito representativo donde nos muestra 4 celdas con texto indicando que esas son celdas, y al cliquear en las líneas divisorias podemos poner o quitar los bordes de esas celdas. Ahora vamos a ver qué efecto tiene esto en lo seleccionado. Si nosotros, por ejemplo, elegimos este tipo de línea que es punteada y la colocamos aquí como una línea horizontal que divida las celdas, las distintas filas de nuestra tabla, eso va a tener como efecto que todas las filas del rango seleccionado van a estar separadas por una línea punteada como esta. Y si seleccionamos una línea sólida, fina, y la ponemos en la línea vertical, todas las columnas de este rango seleccionado van a estar separadas por una línea fina, sólida. El recuadro grueso que tiene alrededor significa que todo el rango seleccionado va a tener un recuadro con línea gruesa. Al que quiera aceptar, se implementan los cambios y, como habíamos dicho, todas las filas están separadas por una línea punteada, y las columnas separadas por una línea sólida fina. Podemos incluso, en el mismo lugar, cambiar el color de los bordes, eligiendo algún color cualquiera y volviendo a insertarlos. Y ahora todos los bordes exteriores tienen el color seleccionado. Podemos además quitar los cambios hechos. Si yo ahora vuelvo a cliquear en la línea que creamos entre columnas, lo que va a hacer ahora, como tengo seleccionada la línea gruesa acá, me va a insertar una línea gruesa. Ahora tengo seleccionada una misma línea gruesa y al hacer clic nuevamente la elimina. Es decir, ahora quitamos la división entre columnas. Si lo implementamos, efectivamente la división entre columnas desaparece. Y eso nos permite hacer cualquier tipo de edición con los bordes y el contenido de nuestras celdas. Podemos nuevamente cambiar la altura de los encabezados. Noten que el formato de alineación se mantuvo, lo recuerda el programa. Y lo último que quería mencionar es la opción de combinar y centrar. Si uno, por ejemplo, quiere poner un encabezado a toda su tabla, una de las opciones, y esto sí particularmente recomiendo que se haga al final del trabajo de edición de cualquier archivo de Excel, simplemente porque la opción combinar y centrar, que es esta que la vamos a usar ahora, se relaciona bastante mal con el resto de las opciones del programa. No se llevan para nada bien con las fórmulas y los formatos.
Por lo tanto, recomiendo que lo hagan al final completo del trabajo, si no cada vez que inserten alguna fórmula, referencia o formato van a tener problemas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es unificar todas estas celdas. El rango desde la celda B1 hasta H1 va a pasar a ser una sola celda gigante. Seleccionamos el rango y apretamos en combinar y centrar. Y ahora ven que esa celda, tenemos la celda 1 y al movernos a la derecha, el rango B1 a H1 es una sola celda. Al cargar contenido, como por ejemplo el título de la tabla, pasa a estar centrado en esta gran celda. Esta opción nos va a ayudar un montón a darle una presentación a nuestras tablas o archivos. Podemos formatear el contenido de esta gran celda de la misma manera que veníamos haciendo. También podemos hacer lo mismo con rangos verticales. Por ejemplo, si seleccionamos el rango de A3 a A17 y de nuevo cliqueamos en combinar y centrar, sucede que se unen en una gran celda y al escribir contenido en esta celda, cliqueamos en Enter y ese valor pasa a ser el contenido de todo el rango. Como ven, tiene el mismo problema que antes. La columna A es demasiado fina para poder leer todo el contenido de la gran celda esta que armamos. Lo que podemos hacer acá es cambiar el ancho de A, como habíamos hecho antes, o hay otra opción que es ajustar texto. Si cliqueamos en esta opción de ajustar texto, Excel va a separar el texto contenido de la celda, dándole saltos de línea, de forma tal que se llegue a leer todo. En general, para este tipo de celda, donde tenemos mucha altura pero no tanto ancho, conviene aplicar la opción de ajustar texto para que Excel use todo el espacio vertical que tiene. Podemos cambiar su alineación, incluso ponerlo que se vea de forma vertical y a la derecha, cambiar el tamaño, la letra y el color, y podemos agregarle un borde como antes. Una salvedad y un cuidado a tener con el tema de combinar y centrar es qué sucede si yo selecciono un rango que tiene datos en múltiples de sus celdas. Por ejemplo, acá seleccioné el rango de B3 a F3, que contiene 5 celdas, y las 5 celdas tienen contenido. ¿Qué pasa si yo combino y centro? Porque me va a generar a partir de estas 5 celdas una sola. ¿Qué contenido va a tener esa celda? Bueno, probemos. Aprieto en combinar y centrar y me aparece un cuadro de advertencia que nos indica que la combinación de celdas solo conserva el valor de la celda superior izquierda y descarta el resto de los valores. Es decir, en el rango seleccionado, el único contenido que va a sobrevivir esta combinación de celdas es el 1 de enero, que está en la celda superior izquierda del rango. Si cliqueamos en aceptar, efectivamente todo el rango se convierte en una gran celda y su contenido es el contenido que había en la celda B3. Este es un cuidado a tener cuando uno usa la opción de combinar y centrar, es que si estamos seleccionando un rango de celdas que tiene contenido en varias de sus celdas, es posible que perdamos el contenido y solo preservemos el de la primera celda a la izquierda.
Por ejemplo, si ahora vamos a borrar el contenido de esta celda, ahí estamos. Para eso seleccioné la celda y apreté suprimir, eso elimina el contenido de la celda. Y voy a seleccionar todo este rango, vamos a nuevamente combinar y centrar. Me va a aparecer el mismo cartel de advertencia porque Excel reconoce que hay contenido en celdas que no son la primera a la izquierda. Entonces nos advierte que vamos a perder información al hacer esto. Apretamos aceptar y efectivamente no cambió el contenido de la que era la primera a la izquierda. Noten que la primera celda a la izquierda era la B3 y en este caso no tenía nada. Lo que sucede es que el combinar y centrar nos da el contenido de la primera celda del rango que tenga algo que no sea nada. En este caso, la primera celda del rango que tiene un contenido no vacío es la celda C3. El orden, la forma en la que ordena las celdas internamente Excel es: la primera celda es la de arriba a la izquierda y de ahí se mueve hacia la derecha y después comienza por abajo. Esta es la primera celda del rango, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, octava, novena y así. Se mueve primero por las columnas y después por las filas. Entonces, en vez de darme el contenido de la primera celda de arriba a la izquierda, como no tiene nada, pasa a la primera celda que tiene algo en su contenido, que en este caso es la segunda celda del rango o la celda C3, y le pone a la celda combinada el contenido de esa celda particular y borra el resto. Muy bien. Bueno, en el próximo videito vamos a ver algunas opciones un poco más avanzadas de formato. Entre ellos, ver en detalle estas opciones, que hice una pequeña introducción, pero vamos a ver un poco más al respecto. Y vamos a ver la opción de formato condicional, que tenemos acá a la derecha, que nos va a permitir darle formato a nuestras celdas dependiendo del valor que contengan. Y después vamos a ver algunas de las opciones de formato como tabla, que son formatos predefinidos que nos da Excel para ahorrarnos bastante trabajo a la hora de formatear nuestras tablas. Pero bueno, continuamos en el próximo video.